Bueno, hermanos, en el día de hoy estamos concluyendo esta breve serie de estudios en el libro de Ruth que iniciamos hace unos domingos atrás. Un libro que para algunos no es más que una hermosa historia de amor entre una viuda moabita y un israelita llamado Booz. Sin embargo, al llegar al desenlace, nos damos cuenta que para ser una historia de amor, el capítulo final resulta bastante antirromántico. Comienza con una especie de transacción comercial y termina con una genealogía. Las historias de amor no terminan así. Y en el medio nada de se casaron y fueron felices. De hecho, la boda ni se menciona en el capítulo 4. A las personas románticas les encanta ver la novia, la decoración de la iglesia, hasta ese momento cumbre en que llegan los novios a decir sí, acepto. No. El momento cumbre de esta historia es el nacimiento de un niño. De hecho, el autor ni siquiera nos da alguna clave para tratar de imaginar cómo habrá sido la relación matrimonial entre Booz y Ruth. Mis hermanos, el propósito de este libro es mostrarnos más allá de la historia de estos personajes, el extraordinario amor de Dios por una humanidad rebelde al cumplir su promesa de proveer un redentor a través de seres humanos comunes y corrientes como tú y como yo. Es por eso que la palabra redimir, comprar, adquirir aparece unas 17 veces en el capítulo 4 del libro de Ruth. Es obvio que la idea de redención es una idea central en todo el libro, pero de manera particular en el pasaje que vamos a estudiar en el día de hoy. Para aquellos que no estuvieron aquí la semana pasada, la palabra redimir significa liberar mediante el pago de un rescate. Eso es lo que significa redención, liberar mediante el pago de un rescate. Nosotros decíamos la semana pasada que si una familia en Israel caía en desgracia, podía vender o arrendar la tierra, pero no de manera permanente. Cada 50 años, en el año del jubileo, todas las tierras debían ser devueltas a sus dueños originales, pero en el interín se le daba la oportunidad a un pariente cercano de la familia que había vendido de volver a comprar la tierra y dársela al familiar pobre que había tenido que venderla. Ese era un mecanismo legal provisto por Dios para preservar la heredad de cada familia en la tierra prometida y evitar que los ricos se aprovecharan de los pobres y de las viudas, o que unos pocos acapararan mucha tierra. Nadie podía quedarse con la tierra de otro, a menos que el nombre familiar desapareciera por falta de un heredero. Es por eso que Dios también estableció en la ley que si un hombre moría sin dejar descendencia, su hermano debía casarse con la viuda para dejarle un heredero legal a su hermano fallecido. Eso es lo que se conoce como la ley del levirato, de la palabra latina levir, que significa cuñado. Y es alrededor de estas dos necesidades que gira la historia que se narra en el libro de Ruth. En el capítulo 1 vemos que tanto Noemí como Ruth se han quedado viudas y ahora necesitan un redentor que no solo rescate la heredad familiar, sino que también proveyera un heredero que preservara el nombre de la familia de Elimelech. En el capítulo 2 aparece una opción redentora en la persona de Booz.
pariente de Elimelec, que ha sido inusualmente bondadoso con Ruth, la nuera moabita de Noemí. Pero pasan los meses y Booz no da ningún paso para hacerle una propuesta matrimonial a Ruth. Así que en el capítulo 3, Booz, o mejor dicho, nos encontramos con Noemí dándole consejo a su nuera de que vaya donde Booz y le pida formalmente que la redima. Booz está de acuerdo con la propuesta, pero otra vez hay un problema en el camino. Resulta que hay un pariente aún más cercano que tiene más derecho que él para redimir la propiedad y para casarse con Ruth. Así que el capítulo concluye, como vimos hace un momento, con la promesa de Booz de resolver este asunto ese mismo día. Si el pariente cercano rehusaba redimir, Booz redimiría. Bien, es el desenlace de esta historia lo que nosotros veremos en el día de hoy al considerar el capítulo 4, que como hemos dicho ya comienza con lo que parece una transacción comercial bastante ordinaria, pero que no es otra cosa que la providencia de Dios en movimiento para proveer un redentor. Y aquí está mi primer punto del sermón de esta mañana: la provisión de un redentor. Vos ha prometido a Ruth, no te preocupes, yo resuelvo ese asunto hoy. Así que debemos suponer que temprano en la mañana Booz se dirigió a la puerta de la ciudad, en Belén. Era en la puerta de la ciudad donde se hacían los negocios, era en la puerta de la ciudad donde se resolvían los litigios. Versículo 1. Y Booz subió a la puerta y allí se sentó. Y he aquí, otra vez, la expresión de sorpresa. En el hebreo, ¿recuerdan en el capítulo 2, versículo 4? Ruth sale a espigar y casual llega al campo de Booz. Pero no solamente eso, sino que en una manera también casualmente casual, Booz decide ir a supervisar en la parte de su campo donde Ruth está espigando. Y allí se encuentran Booz y Ruth. Bueno, Booz también sube a la puerta de la ciudad y he aquí que de una forma casualmente casual iba pasando, no era que ni siquiera el tipo fue a hacer ningún negocio allí. Iba pasando el pariente más cercano de quien Booz había hablado. Y le dijo, tú, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Booz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo, sentaos aquí, como testigos de la transacción. Y ellos se sentaron. El autor del libro de Ruth identifica a este pariente usando la expresión hebrea peloni almoni, que lo que significa es un fulano. De hecho, lo que tiene la Reina Valera del 60, verán que allí dice, fulano, ven acá y siéntate. Y la idea que parece comunicar el autor es que el nombre de este pariente ni siquiera merece ser recordado. Y en un momento veremos por qué. Tú fulano, ven acá, tengo que hablar contigo. Versículo 3. Entonces dijo el pariente más cercano, al pariente más cercano, Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela. Y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Y él dijo, la redimiré. No sabemos si Booz lo hace a propósito, pero se dieron cuenta que él no dijo nada de Ruth, ni la menciona. Le dice, mira que hay un asunto de una tierra,
Y debemos suponer que lo que Noemí está tratando de hacer por la ley del jubileo es vender los derechos de producción. La tierra no se vendía, recuerden eso. En Israel la tierra no se vendía el derecho a la producción de la tierra hasta el año del jubileo. Así que Noemí está vendiendo la producción de la tierra hasta que la tierra pudiera volver a ella en el año del jubileo. Ahora, dado que en ese momento ella no tiene ningún heredero, la verdad es que comprarle esa propiedad a Noemí era un buen negocio, porque a final de cuentas no se iba a traspasar a nadie en el año del jubileo y se iba a quedar en la familia del que compraba. Así que, para horror de todos los que quieren ver a Booz casándose con Ruth, el tipo dice: redimiré. Es entonces cuando Booz, muy sabiamente, le dice: oh, perfecto, mira, hay un asunto más. Y es que la tierra viene con moabita incluida, versículo 5. Entonces Booz le dijo: el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth la moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. ¿Ven el punto aquí? Conservar el nombre del difunto. Hay que darle un heredero al difunto para que la tierra pase a él. Versículo 6. Y el pariente más cercano respondió: no puedo redimirla. Este es el típico caso cuando nosotros decimos no puedo, cuando en realidad deberíamos decir no quiero. ¿Han visto eso, verdad? Yo sé que yo no puedo perdonarlo. No es que tú no quieres perdonar, no es que tú no puedes, es que no quieres. Aquí parece que tenemos un caso similar. Yo no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Ese es el problema aquí. Redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Al introducir a Ruth en la ecuación, una viuda joven que todavía puede tener hijos, al fulano ya no le parece una buena inversión, porque según la ley del liberato, ese hijo vendrá a ser el heredero legal ¿de quién? De Elimelech y de Malón. Y por lo tanto, en el año del jubileo, todo lo que él comprara volvería a ser de la familia de Noemí. En otras palabras, era una buena inversión a la corta, pero no a la larga. Así que fulano no parece estar pensando en términos de sus obligaciones como miembros de la comunidad del pacto, que debía estar dispuesto a sacrificar lo suyo por el bien de una familia en necesidad. No, él está pensando como un hombre de negocio frío y calculador. De ahí, mis hermanos, la ironía de su anonimato. Buscando su propio bien, este hombre desaparece de la historia como un fulano cualquiera. A diferencia de Booz, que buscando el bien de otros y en obediencia al Señor, no solo se queda con Ruth, sino que perpetúa su nombre al ser incluido en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se cumple, mis hermanos, la ley de ganar perdiendo. ¿Recuerdan esa ley que aparece en el Nuevo Testamento? Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 25: todo el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Tú quieres de verdad salvar tu vida para ti mismo, sin pensar en la gloria de Dios, sin pensar en nada más trascendente? La vas a perder. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Fulano quiso salvar su vida para sí mismo y terminó perdiéndola. Booz estuvo dispuesto a pagar el precio de la redención y terminó ganándola. El mundo pasa y sus deseos, primera de Juan 2:17, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Así que, para alivio de todos, este fulano le cede a Booz su derecho a redimir.
a través de una ceremonia que resulta bastante extraña para los ojos del lector moderno. Versículo 7. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta: uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera de confirmar en Israel. El pariente más cercano dijo a vos: cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Y uno dice: ¿y qué ceremonia era esta para sellar un contrato? Bueno, mis hermanos, tal parece que esta costumbre surge de la promesa de Dios en el Antiguo Testamento de darle a su pueblo en heredad todo lo que pisara la planta de su pie. Deuteronomio capítulo 11, versículo 24, Josué capítulo 1, versículo 3. Es una promesa que aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Así que esta no es una promesa universal, como algunos parecen creer. Conocí una señora una vez, en uno de mis viajes, que decía: yo creo en esa promesa, así que un día vi ese carro, le puse el pie encima y dijo: ese carro será mío. No, es que esa promesa no tiene nada que ver con lo que tú puedas pisar con la planta de tu pie en el día de hoy. Esto tiene que ver con la tierra prometida. Y tiene que ver de manera particular con la nación de Israel. Al entregarle al otro el calzado de los pies, la persona está cediendo el derecho de pisar esa tierra como si fuera su propiedad. ¿Ven la idea? Así que no era tan loca la ceremonia, era bastante lógica dentro del contexto de la promesa de Dios a la nación. Así que vos acaba de adquirir los derechos no solamente de la propiedad, sino también de casarse con Ruth. Y por si acaso, él quiere confirmar el asunto bien claro delante de los testigos. Versículo 9. Entonces vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que pertenecía a Elimelech y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Además, he adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón. Oh, ahora es que nos enteramos de eso. Por primera vez se menciona en el libro que Ruth estaba casada con Malón y no con Kelión. Nosotros no sabíamos eso hasta llegar aquí. He adquirido a Ruth la moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer. Y noten ahora las palabras de Booz: a fin de preservar el nombre del difunto en su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. Es muy evidente el contraste entre vos y el personaje anónimo de la historia, el fulano cualquiera. Vos estuvo dispuesto a pagar el precio que fuera necesario. Oigan, ¿para qué? Para perpetuar el nombre y la heredad de Malón y de Elimelech. Si llegaba a tener un hijo con Ruth, legalmente hablando, ya no sería suyo. Ese hijo sería de Malón. Es por eso que Booz es considerado como un tipo de Jesús en el Antiguo Testamento. Un tipo es una figura que se asemeja a otro personaje en el Nuevo Testamento. Bueno, Booz es un tipo de Jesús. El Señor estuvo también dispuesto a pagar el precio que fuera necesario pagar para la redención de su pueblo. La gran diferencia es que Booz no tuvo que morir para obtener una esposa, mientras que Jesús tuvo que dar su vida para poder comprar la suya. Ahora, eso no minimiza el amor redentor de Booz, sino que más bien lo sitúa en un lugar de preeminencia al reflejar, aunque de una forma imperfecta, el amor redentor de Cristo por su iglesia. Y mis hermanos, ¿saben qué? Es de eso que se trata el matrimonio, a final de cuentas. Casados, es de eso que se trata el matrimonio a final de cuentas. Solteros,
que se quieren casar. Es de esto que se trata el matrimonio al final de cuentas. No buscamos una esposa para satisfacer nuestras necesidades por medio de ella. No, buscamos una esposa primariamente, no únicamente, primariamente para venir a ser junto a ella una parábola viviente de la relación de Cristo con su iglesia. Y yo estoy convencido que la mayoría de los problemas matrimoniales surgen de una mala comprensión de ese gran propósito del matrimonio. Si bien es cierto que vos parece tener un fuerte interés romántico por Ruth, como se puede entrever desde el momento en que ellos se encuentran en el capítulo 2, mis hermanos, no es ese romanticismo lo que se está resaltando aquí. Vos actúa en esta historia como un verdadero redentor. Cuando las personas preguntaran en Belén, ¿cómo luce el amor de Dios? Ese amor de pacto que Él había hecho con su pueblo, de amarlos con un amor sacrificial, las personas podían decir, mira el matrimonio de Ruth y de vos, y te vas a hacer una idea. Allí se ejemplificaba el amor de Dios por su pueblo, en el amor de vos, por Ruth. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado, el significado de este acto redentor. El significado de este acto redentor. La ceremonia de compra concluye con unas palabras de bendición de parte de los testigos que están observando la escena. Una bendición que no se enfoca primariamente en vos y en Ruth. Si hubiera sido en el día de hoy, ¿qué hubieran dicho los testigos? Que sean felices y que disfruten de su luna de miel antes de que lleguen los niños para estropear vuestra felicidad. No, eso no es lo que los testigos le dicen a vos. La importancia de esta unión es lo que Dios iba a hacer por medio de ellos para volver a restaurar la nación que en ese momento estaba sumergida en un caos moral y religioso. Recuerden que estamos en el tiempo de los jueces. ¿Cuál era el problema de los jueces? No había rey en Israel. Cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Cuál es la bendición de los testigos? Versículo 11. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, testigos. Nuestra Biblia dice testigos somos. El hebreo dice testigos. Haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riqueza en Efrata y seas célebre en Belén. Que tú seas famoso en Belén. Que sea la mujer como Raquel y Lea. Mis hermanos, no olviden que Ruth estuvo casada con Malón ¿por cuántos años? Por 10 años. Y nunca tuvieron hijos. Aparentemente, y es lo que el autor parece querernos decir en una forma velada, que al igual que Raquel y Lea, Ruth era estéril. Ruth era estéril. No podía concebir. Pero ¿qué pasó? Versículo 12. Además, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Vos tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y el Señor hizo que concibiera y ella dio a luz un hijo. 10 años y no pudo tener hijo, y Dios lo resolvió en un versículo. El Señor hizo que concibieran Raquel y Lea. Raquel y Lea fueron al mismo tiempo estériles y fructíferas. Léanse Génesis capítulo 30,
29 y 30, y ustedes verán allí, las dos eran estériles y las dos parieron hijos porque Dios las hizo parir. Sea vuestra casa como la casa de Raquel y de Lea, tan fructíferas fueron que entre ellas y sus criadas pusieron el fundamento de la nación. Ellas dieron a luz a los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Así que ahora estos hombres, los testigos, están tratando a Ruth como una de esas matriarcas que jugaron un papel tan importante en la historia del pueblo de Dios. Pero notaron también que mencionan a Fares en el versículo 12. El hijo de Tamar. ¿Y qué hace Fares ahí? ¿Por qué de repente traer esta historia? Esta historia que se cuenta, se narra en Génesis capítulo 38, es extremadamente importante en este contexto, porque Tamar, al igual que Ruth, fue otra viuda indefensa a la que se le negó el cumplimiento de la ley del levirato. ¿Qué pasó con el fulano? No quiso casarse con Ruth. ¿Qué pasó con Tamar? Que Onán no quiso dejarle hijos a su hermano y Judá tampoco quiso resolver el problema hasta que Tamar engaña a Judá y tiene un hijo con él llamado Fares. Y resulta que este Fares es uno de los ancestros de Booz, tatarabuelo de Booz. Así que el hecho de traer esta historia a colación resalta una vez más la actuación de Booz, que a diferencia de Onán y a diferencia de Judá, abraza el levirato voluntariamente al tomar a Ruth como su esposa. Así que estos testigos parecen darse cuenta de la magnitud de la escena que ellos están contemplando ese día a las puertas de Belén. Booz está actuando aquí como un hombre de fe al casarse con una viuda moabita que para colmo de males no pudo tener hijos en 10 años de matrimonio. Es un acto de fe. Porque Booz se está casando para dejar un heredero. ¿Qué heredero si esta mujer no puede tener hijos? 10 años sin poder parir. Aparte de que no sé si notaron en el versículo 12 cómo los testigos le dicen que tengas hijos de esta joven. Otra vez el asunto de que Ruth era joven. Booz no lo era. Booz era un hombre mayor. Estas palabras de bendición, mis hermanos, nos recuerdan que nuestras vidas y aún nuestros matrimonios encuentran su propósito y significado en algo mucho más trascendente que nuestra propia felicidad. Mi hermano, esta historia no es acerca de ti, no es acerca de mí, es acerca del establecimiento y la expansión del reino de Dios. ¿Quién era Fares? Fares era el hijo de Judá, por medio del cual iba a venir la línea mesiánica. Cuando ellos le dicen que tu casa sea como la de Fares, ellos están diciendo, quiera el Señor que en su bendita y santa providencia vuestra familia sea la elegida para que a través de ustedes venga el Mesías, el verdadero Redentor. Eso fue lo que el fulano de esta historia no pudo ver en su egoísmo. Él estaba demasiado preocupado por la edificación de su propio reino, demasiado preocupado por su nombre y su heredad, y termina desapareciendo de la historia como alguien totalmente irrelevante. Mis hermanos, el Espíritu Santo que inspiró al autor de este libro consideró que este fulano no era digno de ser recordado por su nombre. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el reino que tú estás tratando de edificar? ¿Cuál es el reino que tú estás tratando de edificar? Porque mira,
Si tú estás gastando tus energías y tus recursos en el engrandecimiento del limitado e intrascendente reino de tu propio ego, vas a terminar desperdiciando tu vida. Vas a terminar desperdiciando tu vida. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor en Mateo capítulo 6 versículo 34, y todas estas cosas os serán añadidas. Vos no estaba preocupado por proteger su heredad y perpetuar su propio nombre. No, él estaba preocupado porque el nombre de su pariente no sea cortado de sus hermanos, ni del lugar, del atrio de su lugar de nacimiento. Y Dios mismo se encargó de engrandecer su nombre. ¿Saben por qué? Porque Dios ha prometido honrar a aquellos que lo honran. Dios honra a los que lo honran. Vean una vez más el final del versículo 11. Dice que sea tu casa como la casa de Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas famoso en Belén. Dios iba a ser famoso a vos. Y no solo eso, Dios les iba a dar a vos y a Ruth mucho más de lo que en sus sueños más locos ellos hubieran podido imaginar. Versículo 14. Entonces las mujeres, ahora Ruth ha dado a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Oh, los testigos habían pedido que el nombre de vos sea célebre en Belén, pero ahora ellos están diciendo que el nombre de este niño sea célebre en todo Israel. Sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz. Oh, mis hermanos, estas son las mismas mujeres que en el capítulo 1 murmuraron cuando vieron a Noemí entrar en el estado que estaba cuando ella llegó a Belén. ¿Recuerdan? Estas mujeres que Noemí les pide que no la llamen más Noemí, que significa placentera, no, llamadme Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso me ha amargado. Estas mujeres desaparecen de la historia en ese momento tan sombrío, pero ahora vuelven a aparecer cuando Noemí tiene al nieto en sus brazos. ¿Y saben cómo le llaman al niño? Tu redentor. ¿Se dieron cuenta de eso? El redentor no es vos. El redentor es el niño. Dice: bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama lo ha dado a luz. ¿A quién? Al redentor de Noemí. Al redentor de Noemí. ¿Saben que esta es la única vez en todo el Antiguo Testamento en que se usa la palabra redentor para referirse a un niño y no a un adulto? Este niño no solo habría de ser el restaurador de su vida al haberla rescatado de la desgracia de no tener heredero, sino que también iba a ser el sustentador de su vejez. No olviden que vos eres un hombre maduro. Así que estas mujeres están previendo que este niño habría de cuidar a su abuela cuando ya su padre no estuviera allí para hacerlo. Él será el sustentador de tu vejez. El amor de Ruth por su suegra se había concretado en el nacimiento de este niño. Los israelitas le daban mucha importancia al nacimiento de un varón, y el número 7 era el número perfecto. Y ellas le están diciendo: wow, qué amor el de tu nuera. Esa nuera que tú tienes
es más valiosa para ti que 7 hijos varones. Y ese amor de ella por ti se ha concretado en el nacimiento de este niño. Entonces Noemí, versículo 16, tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Fue como si fuera su propio hijo. Oh, mis hermanos, se dan cuenta, Ruth había decidido vivir también para un propósito más trascendente que el de ella misma, y su nombre quedó perpetuado para siempre, no solo en esta historia, sino también en la genealogía de Jesús. Pero no olviden que había otra nuera, Orfa. Orfa decidió volver a los campos de Moab, y al igual que el nombre de fulano, también desaparece de la historia. Ruth le ha dado un heredero a Noemí, pero la importancia de este niño iba a trascender la vida de sus padres, iba a trascender la vida de su abuela. Es a eso que ellas se refieren al pedir que este muchacho, este niño, sea célebre, sea famoso en todo Israel. No en Belén, en todo Israel. ¿Y cómo iba a cumplirse este deseo, casi profecía de las mujeres? Versículo 17. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre. No Noemí, no sus padres. De hecho, Noemí por primera vez está callada. En todo el libro, cada vez que aparece Noemí está hablando. Aquí está callada, muda de asombro de lo que Dios ha hecho. Las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed, que significa el que sirve. Es un siervo. Él es el padre de Isaí, que es a su vez el padre de David. ¿Por qué lo llaman Obed? Porque este redentor que acaba de nacer iba a desempeñar su papel actuando como un siervo, en este caso particular de su abuela Noemí, al ocuparse de ella en su vejez. Pero tendrían que pasar muchos años antes de que pudiera evidenciarse la importancia de este niño en la historia de la redención. Ya Noemí va a estar muerta, Boaz y Ruth van a estar muertos, todos los testigos de la ciudad, todas estas mujeres, mis hermanos, ni Boaz, ni Ruth, ni Noemí, ni los testigos, ni las mujeres habrían podido imaginarse que este niño iba a ser el abuelo del rey más importante en la historia de Israel. ¿Y saben lo que eso nos enseña? Nos enseña que nunca podremos ver en esta vida qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Mis hermanos, recuerden esto: nunca vamos a ver en esta vida todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Muchas veces nosotros queremos ver de qué manera es que Dios está obrando. Queremos ver de manera inmediata cuál es el propósito de Dios en esto que me está pasando. Y olvidamos que somos parte de un enorme tapiz que Dios está tejiendo en la historia. Un tapiz que nosotros solo podemos ver en parte y por atrás. ¿Ustedes han visto las alfombras, los tapices por atrás? Un hilo que viene por acá, otro hilo que viene por allá. Tú no sabes qué es lo que Dios está haciendo. Porque el propósito de Dios con tu vida va más allá de tu vida. Dios está haciendo algo. Algún día lo veremos. Algún día nosotros veremos el tapiz. Y diremos: wow, cuánta sabiduría tuvo Dios al guiar mis pasos. La pregunta es: ¿tú no puedes decir ese wow ahora por fe? ¿Acaso tú no puedes ahora que estás viendo ese pedacito del tapiz y por detrás? ¿Acaso no puedes por fe decir: wow, cuán sabio es Dios? Yo no sé lo que Él está haciendo, pero yo sé que Él es bueno. Yo sé que para siempre es su misericordia. Yo sé que Él es infinito en sabiduría. Yo sé que Él llevará mis pasos.
a un lugar apropiado. David no solo habría de ser el rey más grande en la historia de Israel, sino que Dios le iba a prometer en 2 de Samuel capítulo 7, edificar a partir de él una dinastía que nunca tendrá fin. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado, la esperanza futura de redención. Ya hemos visto la provisión del Redentor, el significado de esta provisión. Veamos ahora la esperanza futura de redención. Como nosotros decíamos al principio de este sermón, el libro concluye en una forma aparentemente anticlimática para hacer una historia de amor, con una genealogía. Versículo 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Qué romántico. ¿Saben qué, mis hermanos? Yo creo que esta es la parte más extraordinaria de todo el libro de Ruth. El autor está trazando aquí la genealogía de David, partiendo de Fares, el hijo que Tamar tuvo con Judá. Ahora, no quiero que vayan al Génesis ahora, pero en su mente vayan al libro del Génesis. Ya dijimos que esta historia entre Tamar y Judá, una historia rarísima, se narra en el capítulo 38 del libro del Génesis. A partir del capítulo 37, es decir, el capítulo anterior, Moisés comienza a contarnos la historia de José, un personaje importante en la historia de Génesis, cuando de repente introduce esta historia tan retorcida del encuentro entre Judá y Tamar. Génesis 38 concluye con el nacimiento de Fares, y en el capítulo 39 Moisés sigue contando la historia de José. Y uno se pregunta, ¿y qué hace esa historia ahí? Porque Fares desaparece de la Biblia hasta que vuelve a ser mencionado en el libro de Ruth como uno de los ancestros del rey David. Es entonces cuando nos damos cuenta que esta historia de Tamar estaba allí por la sencilla razón de que el Mesías no vendría de la tribu de José, que por cierto era el más piadoso de los hijos de Jacob. No, la línea mesiánica viene a través de la tribu de Judá. Y esa línea mesiánica continúa precisamente a través de Fares. Mis hermanos, esa es una de las razones por las que encontramos tantas genealogías en la Biblia, porque la promesa de Dios de enviar a un redentor se fue desarrollando en la historia a través de seres humanos reales, rastreables, hombres y mujeres comunes y corrientes como tú y como yo. Dios había revelado que el Mesías iba a provenir de la tribu de Judá, pero él no había revelado de cuál de las familias de esa tribu. Hasta que llegamos a Ruth y encontramos esta línea directa entre Judá y el rey David. ¿Recuerdan ustedes cómo concluye el libro de Jueces? En aquellos días no había rey en Israel. Cada cual hacía lo que bien le parecía. Así que Dios proveyó ese rey en la persona de David. Sin embargo, aunque David fue el más grande de los reyes de Israel, miren hermanos, cuando nosotros leemos la historia bíblica, nos damos cuenta que él tampoco era el tipo de rey que podía resolver el problema planteado en el libro de Jueces. No era David. Resulta que él también necesitaba un redentor, lo mismo que nosotros, y Dios lo iba a proveer a través de un descendiente suyo que habría de venir cientos de años más tarde en la aldea de Belén, nuestro bendito Señor y Salvador
Jesucristo. Es por eso que el Evangelio de Mateo también comienza de una manera extraña. Ustedes se imaginan que alguien venga y te pregunte, óyeme, ¿de qué trata el Evangelio? Y tú le dices, bueno, mira, se trata de esto. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, Judá engendró a Tamar, de Tamar a Fares y a Fares engendró. Así comienza el Evangelio de Mateo. ¿O ustedes son de los que saltan al versículo 18 al nacimiento de Jesús? No, el Evangelio de Mateo comienza con una lista de nombres. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En Jesús se cumplen las promesas dadas a Abraham y a David. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Qué le prometió Dios a David? Un rey que se sentaría en su trono para siempre. Jesús es esa descendencia. Jesús es ese rey. Y eso es exactamente lo que Mateo quiere probarnos aquí. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara. Fueron mellizos, pero Fares fue el que engendró a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró al rey David. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, por qué titulamos este mensaje el Evangelio según Ruth? Porque el Evangelio según Mateo comienza como el libro de Ruth termina, aunque con una sola diferencia, que Mateo incluye en su genealogía los nombres de Tamar, de Rahab y de Ruth. Tamar era cananea, Rahab una ramera de Jericó, Ruth una moabita. Oh, mis hermanos, era necesario que por las venas humanas de Jesús corriera sangre cananea y corriera sangre moabita, porque Él vino a cumplir la promesa que Dios le dio a Abraham, de que en Él serían benditas todas las familias de la tierra. Y es ahora cuando entendemos, mis hermanos, que todas las calamidades de la familia de Elimelech sucedieron en la providencia de Dios, para que la sangre que iba a teñir la cruz del Calvario fuera al mismo tiempo judía, cananea y moabita, para que supiéramos que la salvación es por gracia y que era para todos. Dice en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis que los habitantes del cielo cantan en la presencia del Cordero: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, ese es el Rey que tú y yo necesitamos. Un Rey que se hace siervo como Obed para pagar nuestra deuda con la justicia de Dios. Un Rey que posee toda autoridad en el cielo y en la tierra y todo el poder para transformar y gobernar nuestros corazones en los que todavía mora el pecado, para que ninguno de nosotros sigamos viviendo como en la época de los jueces. Oh, mi amigo, en el día del juicio nadie tendrá excusas, porque Dios se encargó de dejarnos en su palabra todas las pistas necesarias para que sepamos que Jesús es el Redentor que fue prometido en el huerto del Edén. Porque toda la historia bíblica, toda,
Apunta hacia Él. Si yo te digo que vayas al aeropuerto a buscar a una persona que tú no conoces y te digo, mira, pero no te preocupes, tú vas a saber quién es. El tipo mide 7 pies, va a estar completamente vestido de amarillo, con una gorra roja. Olvídate, cuando tú lo veas, tú dices, este es el tipo. Dios se encargó de dejar en su palabra demasiadas pistas para que cuando ese niño naciera en Belén, en la ciudad de David, de 2 descendientes del rey David y de la tribu de Judá, no hubiera duda ninguna que ese era el Redentor. Toda la Biblia apunta hacia Él. ¿Recuerdan a los discípulos que iban camino a Emaús? ¿Qué les dice Jesús? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. La historia de Ruth no es primariamente acerca de Ruth, ni de vos, ni de Noemí. Es acerca del amor redentor de Dios que nos ha provisto en Cristo la redención que todos nosotros necesitamos. Oh, mi amigo, tú también necesitas ser rescatado de la esclavitud y la condenación del pecado. Y solo hay uno que cumple con las condiciones necesarias para redimirte: la segunda persona de la Trinidad, que por amor a pecadores asumió una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado, para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario. La salvación es para cananeos como Tamar y como Rahab. La salvación es para moabitas. La salvación es para todo pecador que reconoce su pecado y, humillado ante el trono de la gracia, viene arrepentido, confiando únicamente en Cristo para el perdón de sus pecados. En ningún otro hay salvación, dice la Biblia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Oh, mi amigo, tú puedes ser redimido hoy. Tú puedes ser redimido ahora. Tú puedes ser rescatado. El precio ya fue pagado en la cruz. Ven a Cristo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Todos tus pecados serán perdonados y obtendrás de pura gracia hoy, ahora, aquí, el don de la vida eterna en Cristo.